en contra de las mujeres se ha convertido en uno de los derechos humanos que ha sobrepasado inclusive las expectativas y todo lo que se refiere en realidad los controles, no solamente gubernamentales, sino también de todo lo que se refiere a la sociedad. Entonces, nos dice también que la condición educativa, familiar, económica, social, política, de residencia, de procedencia de una mujer, definitivamente no evita que la mujer sufra violencia. Cuando hablamos de violencia, definitivamente es el ámbito privado donde la mujer aparentemente sufre mayor violencia. Quiere decir que el maltrato del hogar, o en todo caso lo que se conoce como la violencia de la pareja, no solamente abarca la parte física o el acto físico, sino también el sexual, el emocional, el psicológico, donde inclusive ahora la Organización de Naciones Unidas nos habla de las amenazas que puede sufrir una mujer dentro del entorno familiar, ¿no? Entonces dice que todo esto va a influir negativamente justamente y se va a volver dentro de lo que se refiere el común denominador en los hechos que sufran de violencia las mujeres. Pero ¿cuál es la principal preocupación de todas las organizaciones que están tratando de luchar con lo que es la violencia contra la mujer? Justamente la Organización de Naciones Unidas dice todo tipo de violencia tiene graves consecuencias, definitivamente es así, pero no solamente físicas, económicas, psicológicas y sociales, en todas las mujeres. Va más allá la Organización de Naciones Unidas, dice a corto y a largo plazo, haciendo que esa mujer sea incapaz, tenga limitaciones de vivir en cuanto se refiere a su relación en la sociedad. Entonces la Organización de Naciones Unidas nos está hablando inclusive de que una mujer que sufre violencia pierde esa capacidad de igualdad y la capacidad inclusive de participar como persona importante dentro del grupo social. Muy bien, ¿qué pasa con relación a lo nuestro? A la parte del área de la salud. La organización de la Panamericana y la Mundial de la Salud nos dice que la violencia contra la mujer va a constituir un verdadero problema de salud pública. Quiere decir que no solamente se trabaja en los centros de salud, sino ya se convierte en un problema de salud pública general. Y lo más importante es que dicen no solamente nos tenemos que ocupar de la salud física, sino también de la salud mental, de la salud sexual, pero sobre todo de la salud reproductiva de la mujer. Una mujer que ha sufrido violencia, por ahí, dentro de sus expectativas de vida, ya no es formar una familia, ya no es tener un núcleo familiar, ya no es tener hijos. Y miren ustedes, las estimaciones que hace la Organización Mundial de la Salud dicen que 1 de cada 3 mujeres, en cuanto se refiere a las Américas, ha sufrido violencia, de cualquier tipo. Pero lo más importante es que de esa mujer, de entre 3 mujeres, esa mujer que ha sufrido violencia, el mayor tipo de violencia que ha sufrido es una violencia sexual. Bueno, la violencia de pareja, nos dice también la Organización Mundial de la Salud, es la forma de violencia más frecuente que se identifica. Hay estudios que ahora está haciendo la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, que ha podido hacer una disquisición entre varones y mujeres. Fíjense ustedes, los varones que tengan un nivel instructivo bajo, que han sufrido, que han sido víctimas en su familia, han sido objeto de malos tratos durante su infancia, han sido expuestos a escenas violentas donde han visto que su madre ha sufrido violencia. Pero además de eso, donde se ha aceptado la violencia como normal y se ha ejercido, se les ha enseñado a estos varones a que el hombre tiene derechos sobre la mujer, tienden a ser más proclives a cometer actos violentos en contra de la mujer. ¿Qué pasa con las mujeres en estas investigaciones que hace la Organización Mundial de la Salud?
dice que las mujeres que tienen instrucción, nivel instructivo bajo, se exponen o han sido expuestas durante su niñez a actos violentos, donde han visto que sus madres han sido maltratadas y además de eso han tenido actos violentos, han visto actos violentos en su familia, corren mayor riesgo de ser víctimas de violencia. Entonces ahora el área de la salud, mediante las organizaciones tanto mundial como panamericana de la salud, ya está estableciendo el trabajo donde los equipos multidisciplinarios como ustedes, que son futuros profesionales en el área de trabajo social, de derecho y de psicología, van a tener que abordar, porque ahora ya estas investigaciones están determinando en quiénes deberíamos de trabajar para hacer prevención, ¿verdad? Y no esperar que venga la mujer con un cuadro de violencia y recién querer accionar, cuando por ahí ya tenemos una historia de mucho tiempo de violencia. ¿Qué también se ha determinado? La Organización Mundial de la Salud indica de que la forma de violencia sexual es la más frecuente. Y bueno, este problema evidentemente requiere una intervención oportuna, de tal manera que el sistema de salud actúe y no solamente se quede como, ¿no? En el centro de salud viene una paciente, tenemos antecedentes o signos de violencia, que el médico nada más tiene que hacer la atención médica. Parecería que nuestro trabajo es incompleto, ineficiente, porque no estamos viendo el antes. Y por eso es que las experiencias de otros países, fíjense ustedes, nos hablan de servicios integrales donde trabaja el médico con la trabajadora social, con el abogado, con el psicólogo, donde después de una agresión sexual, por ejemplo, post-violación, lo que se hace es incluir 5 acciones. Estas son experiencias de otros países, no de nuestro país. La primera acción, lo que se hace es el primer auxilio psicológico. Y podamos también tomar en cuenta la inclusión que tienen ustedes del ingreso a los diferentes municipios. Pero bueno, lo primero que hacen es el apoyo psicológico inmediato de la víctima de violencia. Lo segundo, se le dan anticonceptivos, fíjense ustedes, de urgencia para las mujeres, para evitar que esa mujer tenga un embarazo no deseado. El tercer elemento, la anticoncepción de urgencia de las mujeres, deriva también a que si no se le da anticoncepción, la paciente, dependiendo de la legislación nacional, se permite, posterior a la violación, un aborto seguro, determinado y realizado por un profesional especializado. Entonces se le ayuda psicológicamente. Lo segundo que se hace, la anticoncepción, y en el caso de que esa mujer víctima de violencia hubiera sufrido o tuviera un embarazo, dependiendo, vuelvo a repetir, de la legislación que tenga ese estado, se permite, posterior a la violación, un aborto seguro. El cuarto elemento importante también es el tratamiento. Muchas de las mujeres que han sufrido víctimas de violencia sexual no solamente han sufrido la violencia, sino también que han quedado enfermas con infecciones de transmisión sexual. Muchas de las mujeres tienen HIV positivo y lamentablemente la historia pues se va prolongando y de pronto no solamente tiene que ser víctima de la violencia, sino también tiene que vivir con una enfermedad que no tiene solución o que cambia de por sí el resto de su vida. Entonces, ¿qué se hace? Se hace tratamiento de infecciones de transmisión sexual o profilaxis, esto para evitar complicaciones en cuanto a su salud. Y finalmente, vacunación contra la hepatitis B. Pero bueno, lo importante de todo esto es prevenir, ¿verdad? Y cuando hablamos de prevención, pues los sistemas de salud definitivamente podemos prevenir cuando hacemos justamente educación. Lo que estamos haciendo en el programa EFIMUSA, pues trabaja en eso. Evidentemente, el sistema de salud necesita trabajar y colaborarse con otros sectores para prevenir la violencia. Por eso es que el EFIMUSA es tan efectivo, es tan fuerte dentro de la universidad, porque hace un trabajo impresionante con ustedes.
hace un trabajo impresionante en cuanto se refiere a sus capacidades y a sus competencias. Y porque ustedes el día de hoy que están aquí, que están empezando el proceso de capacitación, cuando están en los diferentes municipios, se empoderan de tal manera que se vuelven parte del municipio y del trabajo que se está haciendo. He visto las experiencias desde el 2019 y es increíble el trabajo que se realiza. Y seguramente también para ustedes será muy exitoso. ¿Qué más? El abordaje de la salud pública tiene un primer paso en otros países. Dice que lo primero que tenemos que hacer para hacer prevención es entender que esto es un problema y una realidad, no solamente de la parte psicológica, de la parte física, que sería la médica, sino también de la parte emocional como sociedad, etc. Entonces, es importante que aprendamos a trabajar con competencias, porque en el momento que nosotros ayudamos a medir la violencia es el momento que nosotros podemos tener, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra competencia, podemos responder a esa necesidad. Y algo importante sobre la prevención y las respuestas que estamos buscando es que también cuando hablamos de violencia y la forma de prevenirla, es importante tomar en cuenta estos 4 aspectos. El primer aspecto, tenemos que lograr que las políticas y los programas de salud no solamente se encarguen limitándose a la atención de la paciente, sino que se convierta en una atención que tenga un programa que esté basado en la evidencia, que se fortalezca las capacidades de prevenir y también que se mejore la respuesta del sistema de salud. Y eso es lo que nos sugiere la Organización Mundial de la Salud. Pero además, importante también será que estas políticas se conviertan no solamente en planes que estén relacionados con el sector, sino que se conviertan en políticas nacionales. Y cuando hablamos de experiencias antiguas, de experiencias de otros países, hablamos del recorrido de la violencia y del trabajo que se hace, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud está trabajando sobre eso. Por ejemplo, aquí tenemos 2 proyectos muy interesantes: el fortalecimiento de las respuestas del sistema de salud a la violencia en lo que se refiere a las mujeres y las niñas migrantes. Y en otro programa que también proyectos que están trabajando están relacionados con el abordaje de la violencia contra las mujeres en las políticas de salud. Y lo más importante, que se está empezando a generar una conciencia general, no solamente del área de la salud, sino también ya de las organizaciones, tanto mundial como panamericana de la salud. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en nuestro país? Porque tenemos experiencias de países, tenemos la experiencia, el trabajo que está haciendo la Organización Mundial Panamericana de la Salud, pero ¿qué está haciendo nuestro país? Porque hemos dicho desde el inicio que si trabajamos cada quien solo de acuerdo a su competencia, no vamos a tener el resultado que estamos buscando. Por eso es que el programa SLIM-UNSA representa un equipo de trabajo multidisciplinario, cada uno con sus competencias y sus capacidades. Y la oportunidad que ustedes tienen de ingresar estos 8 meses en los diferentes municipios es el resultado justamente de esta capacitación, de un equipo multidisciplinario a la cabeza de DIFIS. Y definitivamente, pues en nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia tiene 2 protocolos. Un protocolo que habla del modelo de atención integral a las víctimas de violencia sexual, y un otro que es la implementación del modelo de atención integral de víctimas de violencia sexual. Si se dan cuenta, son 2 protocolos y modelos que están relacionados con la violencia sexual. O sea que el recorrido que nosotros tenemos y las experiencias que tenemos de otros países es pequeño en realidad a la base de otros lugares. Sin embargo, en nuestro país también se está trabajando, pero aparentemente solamente en la parte de la violencia sexual. Seguramente, ¿no es verdad?, con el fortalecimiento del SLIM, con el trabajo que demuestra nuestra universidad, con la capacidad que tienen cada uno de ustedes, con esta modalidad de egreso que tienen ustedes del trabajo dirigido, esta experiencia que van a tener estos 8 meses, fortalecen al programa y demuestran que la universidad sí se encuentra trabajando y que le importa el problema y esta problemática que se ha vuelto mundial. Pero bueno, la sociedad está esperando una respuesta sólida del sistema de salud, y para nosotros también es una forma de un examen personal, un examen de universidad, un examen de
los nuevos profesionales en el área de salud sabrán identificar violencia. Los estudiantes que son de último año, del 6º año de la carrera de medicina, los internos de medicina que están durante 3 meses en todos los municipios de Bolivia, ¿será que pueden determinar signos de violencia? ¿Pueden trabajar con ustedes, con un equipo multidisciplinario, etcétera, etcétera? Pues este año se ha iniciado con la primera capacitación a los internos de la carrera de medicina, justamente abordando temáticas de violencia, no solamente violencia sexual, sino otras formas de violencia. Entonces, la respuesta sólida del sistema de salud, dentro de las recomendaciones de la OMS y la OPS, nos dice que debemos de tener un protocolo del sector de salud donde describa todo lo que nosotros tenemos que hacer. En el momento que el paciente ingresa al consultorio, es víctima de violencia, ¿qué pasos tenemos que hacer? Todos los gobiernos, todos los estados, todos los ministerios que están relacionados con salud, debería cada país tener un protocolo y debería trabajar en eso. Y se debería convertir, como hace un momento hemos dicho, en un plan nacional. Sabemos que todos los días mueren mujeres por feminicidio, sabemos que hay muchos huérfanos que quedan totalmente desprotegidos, porque el momento que una mujer muere, el padre que va a la cárcel, esos niños ya no tienen ni padre ni madre, y posiblemente ningún familiar que quiera hacerse cargo de ellos. Entonces es un problema social, es un problema familiar, es un problema económico, es un problema que nos involucra a todos nosotros. Por eso nos dicen las organizaciones internacionales, elaboren sus protocolos de salud, dedíquese a controlar de esa manera también, a ayudar y aportar. Por eso que nos refieren que deberíamos de ser una información más socializada, protocolos y directrices nacionales, protocolos que ofrezcan prestación de servicios para que tengamos una buena salud con calidad, capacidad de que ese profesional de salud también pueda abordar diferentes temáticas, pero por sobre todo que estos protocolos nacionales sobre violencia contra las mujeres en el sector de salud estén también centrados en qué pasa con estas mujeres que han sobrevivido al acto de violencia. Y bueno, ¿se acuerdan ustedes que nuestro título era qué hacer y qué no hacer en una situación de violencia desde el enfoque de la medicina? Definitivamente, no tiene que cambiarse de ropa, no tiene que maquillarse, no tiene que peinarse, no tiene que cubrir y proteger las heridas que tiene, no tiene que protegerse, tiene que ir inmediatamente así como está. No esperar al día siguiente, tal vez al día siguiente me siento mejor, tal vez al día siguiente ya no tengo dolor, o tal vez al día siguiente me animo a ir. Porque todas las pruebas, por ejemplo, en la violencia sexual, que tuviera en ese momento, posiblemente después de ducharse, después de cambiarse de ropa, de tomar algún medicamento, de curarse sus heridas, lavar sus heridas, o automedicarse o autotratarse, posiblemente ya no conserven las características que necesitamos para hacer la pericia médica, quiere decir medicina forense. Por ende, cuando le hagan el estudio, le hagan el examen, le hagan la revisión, cumplan los protocolos forense, posiblemente esta mujer ya no tenga lo que necesita para justificar la violencia, el acto de violencia, y justificar que el agresor tenga que cumplir, y que definitivamente esto de qué no hacer parece tan simple, pero llegado el momento cuando una mujer se acerca a ustedes y les comenta y les dice, ¿qué me aconsejan ustedes? ¿Qué tengo que hacer? Y este mensaje tiene que ser lo más importante de la charla y la exposición del día de hoy. Tiene que acudir inmediatamente a hacer atención médica. Dice, no importando la hora, el día, donde esté, definitivamente es así, tiene que acudir. Ahora, ¿qué hacer? Hemos dicho que sí, tiene que acudir al médico inmediatamente, puede cubrir con una gasa limpia la herida, puede utilizar encima de esa ropa que estuviera en las condiciones que hubiera tenido en el momento de la agresión, algo de abrigo puede utilizar. Puede exigir y buscar un profesional que le ayude, pero no solamente del área de salud. Por ello ustedes, con la confianza que ya va a tener,
todas esas personas que van a trabajar con ustedes, que van a ser identificados, etcétera, etcétera, posiblemente sean ustedes a quienes sean los primeros a los que acudan y les consulten y les preguntan. Tiene que haber un nexo, tiene que haber alguien que le diga qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Y lo más importante, toda mujer que ha sido víctima de violencia tiene el derecho de exigir que tenga que ser valorada por un médico forense, que es quien registre, quien autentifique, quien describa minuciosamente las lesiones que tiene esa mujer que ha sido víctima de violencia. Al inicio de mi exposición les decía, nosotros somos un equipo de trabajo y trabajamos de esa forma. Les agradezco mucho por su tiempo. Les deseo los mayores éxitos en lo que ustedes van a emprender este año. Muchas gracias. Con el apoyo de Mercados Inclusivos, un proyecto de la cooperación de Suiza y Suecia en Bolivia.